Días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión del Seminario Permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Yo soy Cristóbal Sánchez y a nombre de la AMEC, pues le agradezco a quienes nos acompañan, comenzando por nuestra ponente y nuestra comentarista del día de hoy, que en un momento más les presentaré. Bueno, igual gracias al Instituto Mora por recibirnos de forma virtual también, y a David Méndez, que hoy nos ayudará con la transmisión en Facebook. Bueno, este seminario es un espacio, como sabemos, de intercambio académico. Pues su objetivo es difundir y discutir también investigaciones o avances de investigación sobre el Caribe, sus diversos aspectos, diversos temas, desde distintas disciplinas. Pues el día de hoy justo tenemos un acercamiento a temas del Caribe desde una disciplina que por lo común no nos acercamos tanto desde la asociación, entonces pues es una sesión bastante peculiar. Hoy contaremos con la participación de la doctora Abigail Uribe Martínez, quien nos presentará el tema Patrones espaciotemporales del sargazo en el Caribe mexicano, un reto de múltiples dimensiones. Y tendremos los comentarios de la doctora Judith Rosellón. Pero bueno, antes de darle la palabra a la doctora Abigail para que haga su presentación, voy a leer brevemente su semblanza. Bueno, la doctora Abigail Uribe Martínez es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Morelia. Realizó su maestría en ciencias del mar y limnología y posteriormente su doctorado en geografía, ambos en la UNAM. Cuenta con amplia experiencia en ciencias geomáticas, con orientación a la oceanografía satelital, con un enfoque hacia la ecología espacial para el conocimiento de la distribución de ecosistemas, hábitats y especies marinas y costeras. Realizó una estancia postdoctoral para el Departamento de Ciencias Geoespaciales, Marinas y Costeras del Hart Research Institute de la Universidad de Texas A&M y otro postdoctorado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Unidad CISAL. Durante 8 años trabajó como especialista en percepción remota para la Dirección de Geomática en Conavio. Fue auxiliar de investigación por 3 años en el Laboratorio de Percepción Remota y SIG del CIMBESTAB, aquí en Mérida, y 3 años como líder del Laboratorio de Ecología Espacial y del Movimiento de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNACAR. Desde mayo del 2024 es investigadora titular B en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Autónoma de Baja California, en Ensenada, con una línea de investigación enfocada en geomática marina para generar conocimiento de los patrones espaciotemporales de distribución de organismos, especies y comunidades, así como para la detección de sus amenazas y estresores y sus respectivas evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo. Y bueno, ha participado en publicación de artículos científicos, capítulos de libro, proyectos de investigación, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también miembro de la Unión Geofísica Mexicana y de la Association for the Sciences of Limnology and Oceanography. Y bueno, ya después de esta presentación, pues ahora sí le doy la palabra a la doctora Abigail. Adelante y bienvenida. Muchas gracias por esa presentación, Cristóbal. Te agradezco a ti y a la asociación por la invitación. Bueno, pues voy a prepararme para proyectar mi pantalla, si me permite. Espero que por ahí ya esté empezando a transmitirse. Y espero que se transmita, ahí está, en modo completo, ¿no? Que siempre es el reto. Bueno, pues después de esta presentación, y como Cristóbal lo comentó, pues vamos a tener una plática que a lo mejor sale un poco de muchos de los temas que seguramente trabajan aquí constantemente, y pues un reto también para mí, tratar de exponer esta temática y darle ese enfoque que ojalá sea para ustedes de interés, ¿no? Un enfoque desde de una problemática que suena muy un problema ambiental, un problema de los ecosistemas, pero que pues definitivamente y mi objetivo, creo, es que también se visibilice como ha estado allá afuera, pero para ustedes también como estudiosos de las sociedades, los impactos, ¿no? Que puede tener esta problemática y desde el área que yo trabajo, pues esto de los patrones espaciales y cómo es importante.
para también incorporarlo para el manejo, para minimizar los efectos de esta problemática. Entonces, pues bueno, voy a exponerles un tema, perdón, esta cosa me estorba, no, no se ve. Desde tratar de exponerles qué es el sargazo, cuál es la problemática, los impactos que tiene en la sociedad y en los ecosistemas. Y ahí bajar al tema de los sistemas de alerta temprana, por qué la importancia de los patrones espaciotemporales, esos retos que tenemos en ese sentido y pues hacia dónde estamos encaminando ahorita los esfuerzos. Ok. Bueno, pues el sargazo pelágico es particularmente un grupo de algas que crecen en los mares. En este caso, y a la diferencia de otros sargazos que se conocen en otras regiones del país y del mundo, este sargazo pelágico flota totalmente libre en el mar. Tiene unas bolitas que se alcanzan a distinguir, a ver, por aquí. Creo que no se ve mi plumón, ¿verdad? Punta que lo hacen que flote. Entonces está totalmente a la deriva en el mar. Lo que se espera observar para el Atlántico son dos especies, Sargassum natans y Sargassum fluitans. Estas especies, como muchas algas, tienen requerimientos muy mínimos de nutrientes, ¿no? Eso va a ser muy importante ahorita que expongamos cuál es la problemática. Son especies, son dos especies que han vivido en los mares del Atlántico desde, vamos a decir, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es parte del sistema oceánico. De hecho, su capacidad de existir sin tantos nutrientes y a estas temperaturas más o menos templadas lo hacen o lo conformaron como un sistema flotante. Ahorita voy a abundar un poquito más en eso. Estas algas tienen un sistema, unas como garritas que hace que se promueva su aglomeración. Estas aglomeraciones pues van formando diferentes formas, diferentes tamaños que obedecen a las condiciones tanto oceanográficas como atmosféricas, es decir, a la corriente, el oleaje, incluso la marea cuando ya está llegando a la costa, pero muy, muy importante, como flotan, el viento tiene un impacto importante tanto en su desplazamiento como en su configuración, siendo que puede encontrarse desde, voy a decir, matitas chiquitas de 15 centímetros hasta extensiones kilométricas. Nosotros hemos observado con imágenes satelitales tiras continuas de sargazo de hasta 200 kilómetros a lo largo de la costa de Quintana Roo. Es así abismal, lo que pueden aglomerarse y lo que pueden también desplazarse. Em, de manera natural, o sea, como les comentaba, el sargazo ha existido de manera natural en el mar Atlántico. Este, funciona como vamos a decir, como un oasis en medio de un desierto de agua. Ustedes sabrán, se imaginarán que la vida en los mares profundos, en los mares lejanos de las costas, pues tiende a ser bastante menos diversa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estas matas de estas balsas flotantes de sargazo, cuando se acumulan de esta manera, pueden servir de refugio, son un refugio natural, son una isla para muchas especies, particularmente de peces, ¿no? Desde sus fases larvales hasta adultos, pero particularmente juveniles, las tortugas marinas tan queridas por nosotros, muchísimos invertebrados y crustáceos que viven en esta balsa, es un bosquecito en ese desierto, ¿no? Inclusive hay varias especies de invertebrados y de vertebrados, como pez sargazo, camarón sargazo, nudibranquio sargazo, que son endémicas de estos sistemas, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar más que en estas balsas flotantes de sargazo. Entonces, la importancia ecológica del sargazo en su forma natural, en su forma ancestral, es
considerablemente relevante para el transporte y el viaje de estas especies. Esto lo que hace es que al flotar el sargazo, al estar en el océano, pues hace una sombra, hace un refugio. Es en este espacio en donde las pequeñas tortuguitas, pececitos, larvas, cangrejitos encuentran como hasta un refugio de otros depredadores. Inclusive la asociación el consejo, bueno, lo voy a decir en inglés porque creo que no lo puedo traducir, el South Atlantic Facility, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó el nombre, perdóname. Lo consideran en Estados Unidos como un hábitat esencial. Se declaró como un hábitat esencial en el 2002, ya que estas balsas flotantes, estos hábitats flotantes, contienen y le dan todo este refugio a juveniles de pececitos que son de importancia, pues, tanto ecológica como comercial, ¿no? Como atunes y macarelas que nacen, de hecho, que nacen, que eclosionan en el sur del Caribe, en este caso por allá, por Nicaragua, etcétera, se insertan en las balsas y se desplazan hacia el Golfo de México, en donde resultan ya ser estos grandes peces, estos grandes recursos pesqueros. Entonces, pues se declara como una especie, un hábitat esencial, ¿no? Sin embargo, bueno, no, perdón, todavía no llegó al sin embargo. En la costa, esto también es importante, el sargazo, una vez que llega de manera natural a las costas, se acumula, siempre se ha acumulado en cantidades con bastante menores, proveyendo alimento, nutrientes a los ecosistemas costeros. Inclusive son alimento para organismos intermareales que a su vez son un sustento de aves, y forman una cadena alimenticia. Inclusive la presencia natural del sargazo ayuda a proveer nutrientes para la vegetación de duna y a la vez promueve la estabilización de las playas, playas arenosas particularmente. Ahora sí vengo con el sin embargo. Esta alga, estas aglomeraciones de esta alga que alguna vez fueron este hábitat tan esencial para los ecosistemas oceánicos, pues recientemente se han convertido en un fenómeno que por sus florecimientos anómalos se han convertido ahora ya en un factor de estrés, particularmente para los ecosistemas costeros. Los arrecifes coralinos, pastos marinos, dunas se ven afectados por estos efectos porque, bueno, como ven en estas imágenes, el sargazo llega en grandes cantidades, se acumula en las costas y entonces se desencadena todo un proceso de estrés, tanto para los ecosistemas y pues bueno, también para las comunidades humanas. Acá entonces estamos viendo que es un factor más y esto es una de las cosas que quiero resaltar particularmente para las costas del Caribe, en donde ya tenemos un acumulado de estresores, desarrollos urbanos desordenados, actividades turísticas descontroladas, vamos a decir, no porque la actividad per se sea mala, eso quiero ser muy enfática, pero toda esta acumulación de estresores para las costas, sumado ahora con estos arribos tan, la verdad, increíbles de cientos de, de toneladas que llegan a las costas, pues empieza o más bien termina de configurar un escenario pues bastante, pues quiero decir, pues sí, estresante, no quiero decir desolador porque suena muy, muy intenso, pero realmente preocupante. Este es, y ahí voy a ir, el resultado realmente del cambio global. Una de las características de las arribazones de sargazo que se están estudiando, y quiero comentar también que es un efecto que ha comenzado o que al menos se tiene historia de que comenzó en los años, aproximadamente en el 2011 con arribazones, no necesariamente para las costas de México, pero sí en otras áreas se observó ya desde el 2011
un arribo extremo de sargazo a ciertas costas. Aquí en México, particularmente hacia finales del 2014, principios del 2015, fue cuando comenzamos a ver una escalada de arribazones de sargazo. Eh, este incremento, pues ya no nada más es lineal, sino realmente exponencial de la cobertura de sargazo, proviene de lo que normalmente se llamaba como el mar de los sargazos, pero por una cuestión que tiene que ver con procesos oceánicos de muy gran escala. O sea, estamos hablando que esta problemática, o a lo que hasta ahorita se sabe, viene desde una reconfiguración de los patrones de las corrientes, patrones de circulación, de vientos, y pues apenas, al ser tan reciente este problema, pues digamos que tenemos, a pesar de que los esfuerzos de investigación han sido mucho, tenemos muy poquitos años de haberlo investigado, de haberlo empezado a investigar con esta mirada de qué está pasando, por qué prácticamente de un momento a otro comenzó este problema. Hay varias hipótesis ya ahí que se están probando. Una de las primeras que se soltó como parte de las investigaciones que se han realizado es que o sea, el mar de los Sargazos siempre ha existido, está descrito incluso desde la colonización, ¿no? Ya se describían en cartas náuticas del siglo XVI, del siglo XVII, este mar de Sargazos, en donde por la circulación del Atlántico pues se convierte eh, como en un caldito, en una cuenquita cerrada en donde se acumulaba, siempre se ha acumulado ahí. Sin embargo, por un cambio que hubo en algunos indicadores, bueno, más bien los indicadores nos muestran un cambio en los patrones de circulación por ahí hacia el 2009, 2010, que hubo un brinco. Una de las hipótesis que se desprenden, que se sueltan grandes cantidades de sargazo del mar de los Sargazos, que además, digamos que en conjunción con entradas importantes de nutrientes, y aquí lo uno con una de las cosas que les dije al principio, esta alga está acostumbrada, o está, vamos a decir, naturalmente diseñada a vivir con muy pocos nutrientes, ¿no? Al ser una comunidad que vive en el mar abierto, en el océano profundo, sobrevivía con pocas cantidades de nutrientes. Al desprenderse de esta zona e integrarse de manera más abundante a la zona costera, sobre todo del Caribe y del África, empieza a consumir o empieza a tener contacto con muchísimos más nutrientes de lo que está acostumbrado. Entonces, al no tener límites, no tiene, digamos, que un límite geográfico que lo contenga, en realidad no tiene un depredador, no hay nadie que se lo coma en cantidades realmente considerables, crece, crece y crece sin control, gracias, o la hipótesis es que es gracias a todas las entradas excesivas de nutrientes que tenemos a lo largo de todo el Caribe. Mucho voy a decir, se le echa la culpa, o se ha pensado que son las descargas que suceden en esta parte de América Central, América del Sur. Esto le sirve como un alimento es como un monstruo come galletas que no tiene fin, crece, crece, se alimenta, y además en combinación con un aumento también sostenido de la temperatura. Al sargazo le gusta el agua calientita, la luz solar lo hace también que su crecimiento sea exponencial. Entonces tenemos un cúmulo ya de razones, de circunstancias que promueven este crecimiento excesivo. Entonces, al desprenderse el mar de los Sargazos, sargazo del mar de los Sargazos, circular por las corrientes norecuatoriales, incorporarse a la zona costera de América del Sur, del norte de América del Sur, y seguir viajando por las aguas cálidas del Caribe,
pues entonces estas manchas que veíamos en esta imagen, pues representan este fenómeno que por las corrientes en el Caribe circulan del este al oeste, pues es transportado a lo largo de toda esta costa y bueno, acá además de que sí hay problemas hacia Colombia, hacia Brasil, definitivamente las islas del Caribe, las Antillas menores, las mayores y la parte oeste del Caribe, pues empieza a sufrir o más bien sufre estos arribazones de un alga que crece y crece y crece. Se estima que se duplica su masa en el orden de 10 días, ¿no? Entre 10 y 20 días tenemos el doble de sargazo. Y entonces en 40 días pues tenemos el cuádruple y así sucesivamente su crecimiento exponencial que además está viajando, ¿no? Entonces ahora imagínense que el mar del norte del Atlántico es una gran cuenca, como si fuera, pues termina siendo un límite finito. Lo que pasa con el sargazo que se desprendió de aquí y que además crece acá, pues termina siendo lo que es un circuito que sale, o sea, que se introduce al Golfo de México por el canal de Yucatán. También en el Golfo de México tenemos un problema cada vez más creciente del sargazo, pero por las cuestiones de circulación no ha sido voy a decir, tan llamativo, pero hay sargazo aquí que sale, se vuelve a introducir a las corrientes del Atlántico y cuando regresa, otra vez la historia. Entonces, cada vez más tenemos sargazo, porque pues esta historia, a final de cuentas, aunque vemos el mar como una cuestión infinita o muchas veces en la historia de la humanidad veíamos al océano como un recurso infinito, pues a final de cuentas tiene sus límites. Entonces, una de las hipótesis que también estábamos manejando es que pues haya un gran parche, voy a decir este gran parche de sargazo, que eventualmente termina de darle la vuelta a todo el Atlántico y vuelve a ingresar y vuelve a crecer. Entonces, pues este loop infinito ha ocasionado que el que llega a la costa, porque debo decir que de acuerdo a las estimaciones que hemos hecho entre las imágenes satelitales y lo que se observa en la costa, es que apenas una pequeña porción del sargazo que está allá afuera es incorporado a las costas. ¿No? O sea, si realmente todo el sargazo que llega, que está allá afuera en el océano, llegara a las costas, bueno, ya la historia ya sería todavía más trágica. Es realmente una pequeña parte la que se queda anclada, la que se queda varada en la costa. Pero aún así, pues estamos ante un escenario en el que no hay manos, no hay herramientas suficientes para poder contender con lo que está llegando. Ese crecimiento que les digo para las costas de México se ha observado a partir del 2015, muestran que, pues desafortunadamente en el 2015, finales del 2014, mediados del 2015, empezábamos apenas a ver la puntita del iceberg de lo que iba a ser una historia. Desafortunadamente para México, en términos de manejo, pues sí, se prendieron las alarmas hacia 2015, pero después vino un periodo de considerable calma. Mi hipótesis, y es algo que tenemos pendiente de probar, es que la primera mancha, la primera gran balsa de sargazo pasa por el Caribe. En lo que le da la vuelta a todo el Atlántico, tenemos un periodo de calma para las costas de México, pero en el 2018 vemos una historia reforzada, como comentábamos, bueno, allá tras las balinas, en el 2018 vimos que además de que fueron los picos más intensos de observación y acumulación del sargazo, el alga duró flotando por todo el Caribe prácticamente todo el año, ¿no? Tenemos aquí una baja de detección, pero esto muy probablemente es por una cuestión de la técnica, ya les hablaré ahorita de los satélites, pero entre el 2018 y principios del 2019 vimos una historia realmente compleja. Acá se empezaron a diseñar cualquier cantidad de métodos de contención, observación, tratamiento del sargazo
Afortunadamente para los ecosistemas, desafortunadamente para el manejo, viene otro periodo de calma en donde para el 2020 tuvimos un pico muy similar al 2015, ¿no? Más o menos tranquilo todo, para que en el 2021-2022, discúlpeme que no tengo los datos actualizados al 23-24, la última investigación que hice de este fenómeno, digamos, para generar estas gráficas se terminó ahí. Ya estamos trabajando en actualizarlo. Vuelve y este año vuelve a ser hasta ahorita más o menos lo que estoy entendiendo, una historia más o menos similar a lo que es el 2018. Lo que yo espero ya cuando analicemos los datos es que inclusive llegue a ser más intenso que lo que fue en el 2018. Estos datos son datos que la CEMAR nos compartió en cuanto a las recolectas que hace en el Caribe, en una parte centro-norte del Caribe mexicano, de la cantidad de sargazo que ha recolectado por municipio. Y vemos que la zona de Playa del Carmen, este municipio de Solidaridad y Puerto Morelos son de los más impactados, o al menos en donde más se recoge sargazo. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y pues, ¿por qué nos importa tanto entender y conocer los patrones de distribución del sargazo y entender y ojalá contender este fenómeno? Pues los impactos ambientales ya más o menos los he venido dibujando. Tenemos un paisaje marino costero, ¿no? Ya más cerca de las costas, en donde al menos para el Caribe tenemos una estructura de corales, una barrera coralina que por la estructura vertical tiende a acumular algo de sargazo ahí. Después tenemos los pastos marinos y lo que ya es la playa, ¿no? Entonces el sargazo cuando llega a las costas, pues va a tender a acumularse en donde pueda, ¿no? Es totalmente flotante y va a obedecer, como les comentaba, a los patrones de circulación. Entonces, una parte puede llegar a estacionarse en las crestas arrecifales y en las praderas de pastos marinos. ¿Y qué es lo que va a pasar con este sargazo que se acumula ahí? Va a provocar una sombra, ¿no? Pues está flotando, entonces hace que todo lo de abajo pierda contacto con la luz solar. Pero además un fenómeno que se está estudiando bastante por gente de Quintana Roo, que es lo que se llama la marea marrón. Entonces no solamente es el sargazo que se queda y se acumula, sino lo que es esta liberación de lixiviados, ¿no? Pues es a final de cuentas pues como una planta, digo, es una alga, pero bueno, como una planta que se descompone, que va a generar esta coloración café. Y entonces, entre el ensombrecimiento del sargazo, la misma alga acumulada en las costas y esta lixiviación, tiene una serie de efectos de estresor hacia las praderas de pastos marinos particularmente, o bueno, desde mi experiencia, lo que he visto en los ecosistemas costeros es que los pastos marinos son los que más lo están resintiendo. Y vamos a decir que, pues bueno, son los pastos y toda la comunidad que vive en él y todas las especies de peces y todo lo que nos comemos que depende de los pastos marinos, está siendo estresado por esto. Una vez que llega y se acumula, también se descompone y en la playa pues vamos a tener también un proceso de transformación que además de la erosión que provoca la misma alga, pues estos efectos de remoción, ¿no? Que al principio pues se removía, antes de que hubiera una regulación al respecto, pues el sargazo se removía con tractocamiones y palas mecánicas enormes, ¿no? Entonces el efecto también para la playa del manejo que se hacía pues desde la urgencia que se requería retirar cantidades industriales de sargazo, pues también tuvo un efecto o ha tenido un efecto en la compactación y la calidad de las playas, ¿no? Pero una parte muy importante ya para nosotros como sociedad, como comunidades humanas en las costas, es que
toda esta descomposición de materia en cantidades industriales, estamos hablando de cientos de toneladas acumuladas en la playa, generan una alta concentración de amonio y de ácido sulfídrico, ¿no? Entonces es de smelly weed, o sea, huele y no padre, ¿no? Huele mal, provoca reacciones, ya hay estudios de efectos en las vías respiratorias de las comunidades que no han podido manejar estas arribazones, porque hay que decir que este paisaje de manejo, en donde hay barreras, en donde hay barcos recolectores, pues sucede mucho hacia las costas del norte del país, pero toda la parte sur pues con accesos limitados, recursos limitados, no hay este manejo. Entonces, todo este transporte de basura marina, todo lo que genera de lixiviación, de gases tóxicos, pues ha tenido ya efectos en la salud humana y ni qué decir los efectos también en la industria turística, ¿no? Ya la percepción del turista con unas playas alteradas, unas playas que no se disfrutan, pues puede tener o se estima que puedan tener efectos económicos importantes, ¿no? Entonces, una de las cosas que, pues bueno, siempre ha salido a la luz con toda esta problemática es que, bueno, pues, ¿qué hacemos? De entrada, pues lo primero que empezamos a ver, y es ahí donde yo me sumo a la historia en el 2016, es eh, esta necesidad de conocer dónde está el sargazo en un momento dado. Y entonces, como especialista en percepción remota, nos empezamos a meter durísimo a tratar de determinar y establecer sistemas, técnicas y algoritmos que nos pudieran ayudar a ver el sargazo con ojos desde el cielo, con las imágenes satelitales y poder ensamblar sistemas que además de decirnos, bueno, aquí está el sargazo, ¿a dónde va? ¿A dónde va a llegar? ¿En dónde se va a acumular más? ¿No? Todo este esquema de la observación del sargazo, saber en dónde está en un momento determinado, entender cómo se mueve, para entonces después poder decir a dónde va a llegar, pues requiere mucho conocimiento, ¿no? Para poder llegar a ese punto que es el foco de todo esto, que es proveer información confiable, y ahorita voy a, ojalá, hacer un énfasis en ese sentido, información confiable y adecuada que permita desde las autoridades, los prestadores de servicios y a la población en general prepararse y contender, mitigar en la medida de lo posible los efectos de este fenómeno. Entonces, pues bueno, estos sistemas de alerta temprana, que se conocen como SAT, sistemas de alerta temprana, en este caso hablando del sargazo, pues bueno, en general un SAT es una provisión, una entrega de información oportuna, o sea, es decir, que lo conozcamos con tiempo suficiente, que sea eficaz, que sea efectiva, a las instituciones, actores clave e incluso a la población en general para que se tomen acciones a fin de evitar los riesgos, a fin de evitar pues sí, sus efectos adversos, ¿no? Hay cuatro elementos fundamentales en cualquier sistema de alarma, así sea el sísmico, el de huracanes, el de incendios o el de sargazo. Necesitamos conocer y mapear la amenaza, en dónde está, cuándo está, cómo se ve, cuál es monitorearlo, tener conocimiento tanto de la historia como de la situación actual. No podemos decir que algo es más o es menos si no conocemos sus patrones a lo largo del tiempo y del espacio. También tener procesos de difusión claros de alerta y pues bueno, finalmente adoptar las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, particularmente yo como especialista en percepción remota he trabajado mucho en el conocimiento y en el mapeo de la amenaza. Es en donde he enfocado muchos de los esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque queremos saber, pues sí, los patrones generales de por dónde está el sargazo, cómo ha llegado, cómo se distribuye. Es un dibujo muy grueso de lo que hemos terminado de concluir con el conocimiento de la distribución del sargazo, ¿no? Pero queremos también conocer a detalle
qué pasa en cada momento de la historia del sargazo. Esta imagen que vemos a la izquierda es una detección fina que hacemos del sargazo para conocer, es una fotografía, ¿no? Y esto es bien importante, podérselos mostrar a ustedes como, pues como desde muy lejos. El sargazo se mueve, disculpen, se mueve mucho, se mueve realmente muy rápido. Entonces, estas fotografías, estas instantáneas que tenemos con las imágenes de satélite, pues necesitamos también procesarlas para poder entender cómo se va transformando a lo largo del tiempo, tanto en el cortísimo plazo, es decir, en cuestión de días, este sargazo que está aquí va a llegar, no va a llegar, a dónde va a llegar es de lo más relevante. Entonces no basta con conocer en dónde está en un momento, sino también entender hacia dónde se va a mover. Lo que estamos viendo en la derecha, pues es una serie de tiempo de varias detecciones que hicimos del sargazo. Y pues como pueden observar, es evidente que a veces hay, a veces no hay. Bueno, la técnica también tiene sus limitantes, pero eso es para otra plática, cuando me inviten a otra. A una clase de percepción remota. Queremos que con estas detecciones y lo que se ha dedicado la comunidad internacional es a generar detecciones de sargazo, detecciones satelitales de sargazo, para poder generar lo que son estos patrones espaciales a escalas, a múltiples escalas. Y es ahí donde quiero hacer el énfasis de los retos que tenemos, ¿no? Esta es una pintura de todo lo que se ha detectado de sargazo a lo largo de varios años por la Universidad del Sur de Florida, quienes han liderado por todo el tiempo este tema de la detección de sargazo. Cómo va creciendo la necesidad de, bueno, es que pues sí, aquí está bien padre, pero cuando ya estoy a nivel de playa, pues necesito saber, ¿no? Con mucho más precisión. Entonces, en lo que nos hemos enfocado mucho es en generar estos patrones espaciales. Voy a regresar un poquito, tratando de aumentar la escala de observación, es decir, aumentar la fineza con la que vemos estos patrones, porque entenderlo a esta escala nos sirve, es de un conocimiento general, aún en los patrones que se han determinado a escala del Caribe, de todo el Caribe, pues entender por dónde fluye, por dónde se transporta, por dónde se transporta es importante. Mucho de lo que hemos ofrecido y de lo que trabajamos es conocer esos patrones a una escala mucho más fina. ¿Qué pasa para las costas de México, las costas del Caribe mexicano? Entonces, lo que ustedes observan aquí es el resultado de detecciones satelitales de casi 10 años, en escala muy fina, en donde podemos observar que en el lado izquierdo tenemos un patrón de recurrencias que tantas veces hemos observado el sargazo con estas imágenes satelitales, y vemos que efectivamente la zona de Puerto Morelos, del municipio de Solidaridad, donde está Playa del Carmen, de Acumal, pero sobre todo esta zona son áreas en donde recurrentemente estamos observando sargazo, es decir, la probabilidad de que observe sargazo si estoy en Puerto Morelos o en Solidaridad es muy alta, mucho más alta que si estoy a lo mejor un poco más al sur. Esta otra imagen, la que está, digamos, en medio, nos muestra digamos, el total de sargazo que se ha observado en estas áreas. Y van a ver que esto que es la entrada a esta región que se le conoce como Canal de Cozumel, pues es sumamente importante, porque además que vemos sargazo continuamente, también vemos mucho sargazo cuando lo vemos ahí. Entonces, pues se ha hablado, inclusive, no sé si fue una broma, pero pues fue una muy buena broma, de poner una barrera aquí, ¿no? O sea, de si vamos a poner una barrera, vamos a poner una barrerota aquí para evitar que este sargazo llegue pues a una de las zonas económicas más importantes del Caribe mexicano. Vemos que estos patrones, y es hacia donde va el foco de mi charla, que es importante para el manejo de un problema que tiene todas estas dimensiones, la escala de observación, de ver los patrones a estas escalas va
su importancia va en aumento porque ya no basta decir, bueno, es que es el Caribe a nivel mundial, ¿no? Bueno, ¿qué partes del Caribe? Bueno, pues esta parte del Caribe, ya quiero saber a nivel municipio, incluso a nivel playa, dónde puedo esperar a observar más sargazo. Y lo que vemos en las gráficas de la derecha son las variaciones a lo largo de los meses. Entonces van a observar que si bien existe esta idea de que el sargazo tiene una presencia estacional, lo que nosotros observamos es que en el mar, no estoy hablando de la costa, en el mar el sargazo puede estar presente prácticamente todo el año. Inclusive podemos tener una tendencia a observarlo más recurrentemente al inicio de año que hacia mediados. Sin embargo, pues bueno, esto tiene variaciones realmente grandes también en lo que observamos costa afuera y lo que observamos ya más cerca de las zonas costeras. Estos son dos patrones espaciales también acumulados de varios años, pero, perdón que no le puse, se me fue, este es para verano, esta es una pintura para verano y esta es una pintura para invierno. Entonces hay esta idea de que el sargazo es estacional, pero en realidad lo que es estacional es del arribo del sargazo. El sargazo puede estar presente de manera consistente o incluso en cantidades importantes en el mar abierto, pero lo que puede limitar esta idea o lo que puede limitar el arribo, pues es una condición de vientos, de corrientes, etcétera. Entonces, considerar que los patrones espaciales también tienen su temporalidad es realmente importante para el manejo, ¿no? Hace poco tuvimos una discusión con la Secretaría de Marina, que son los encargados de atender el problema del sargazo, que bueno, se considera como la temporada de sargazo a partir de abril. Ya Judith me corregirá, no lo tengo tan claro, pero es una temporada que termina en octubre, ¿no? Nosotros y luego en noviembre o en diciembre llegó un montón de sargazo a ciertas costas y nosotros insistimos que lo difícil de un fenómeno como este es que cuando tenemos un extremo, o valores extremos. En temporadas en las que no se lo esperan es cuando vienen los problemas, ¿no? Y es por eso que es más importante todavía entender los patrones espaciotemporales. Un poquito aquí quiero hacer la recapitulación con lo que observamos ya en costa. Esto es un sistema de cámaras en el que se está trabajando todavía, pero que nos permite estar observando el sargazo de manera constante y hacer estimaciones del volumen que puede estar acumulándose. Y entonces, si bien en azul ven lo que se ha detectado con satélite, hay momentos en los que se divorcia la observación satelital de lo que se observa en cámaras. Y entonces estamos trabajando durísimo para entender estos momentos en los que vemos un montón de sargazo en el mar y no vemos en costa o al revés, que puede que no haya tanto sargazo en el mar, pero podemos decir que todo lo que había llegó a la costa, o a lo mejor no lo observamos por algún fenómeno, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se me está acabando el tiempo. Quiero cerrar mi plática, mi conversación con esto que estamos haciendo en colaboración con CCT, que estamos apostándole a que pueda ser un sistema que abone a este alertamiento temprano, en donde integramos la observación de múltiples escalas, no solamente lo que se ve a escala del Atlántico o a escala del Caribe o incluso a escala satelital en el Caribe mexicano, sino con todos estos sistemas de cámaras, observaciones ciudadanas, que ya hay varios colegas que están trabajando en eso, para poder integrar múltiples escalas de observación y poder dar y tener, bueno, desde tener nociones y aumentar nuestro conocimiento del fenómeno hasta poder generar una alerta que sea de utilidad para la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante contender con estos problemas que puede llegar a tener un SAT.
falsas alarmas de múltiples fuentes que crean desconfianza, que crean discrepancia, pues no abonan, ¿no? Uno de los retos que tenemos ahorita es trabajar con los colegas que están haciendo detecciones de sargazo en varios momentos porque estamos manejando valores de toneladas de sargazo que parecen no ser compatibles con la realidad. Entonces, aquí tenemos un foco rojo en cuanto al alertamiento, porque si bien algunos colegas pueden estar hablando de miles de toneladas, pues la realidad es que en el mar abierto no se cuentan ni decenas, ¿no? Entonces, este tipo de alertamientos, este tipo de noticias que crean falsa alarma, pues finalmente no abonan, no abonan para el manejo real, ¿no? De este fenómeno que ya de por sí es bastante complicado. Pues bueno, yo por lo pronto aquí me quedo con la presentación, pero bueno, abierta y ahorita a ver Judith, las conversación que pueda derivar. Pues muchas gracias, doctora Abigail, por esta tan interesante y también, podría decir, preocupante o, conversación, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a pasar con los comentarios de la doctora Rosellón y ya después pasaremos también a intervenciones al final de las personas que quieran hacer más preguntas o comentarios. Pero bueno, antes de darle la palabra a Judith, nada más voy a leer rápidamente su semblanza. La doctora Judith Rosellón Drucker cursó sus estudios de licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, desarrollando su tesis sobre microbiología marina y obteniendo la medalla Gabino Barreda. Realizó sus estudios de doctorado en ciencias del mar en la Universidad de Massachusetts, donde se enfocó en la descripción de poblaciones de equinodermos en las costas de Nueva Inglaterra y la evaluación de efectos directos e indirectos de áreas marinas protegidas sobre estas poblaciones. Posteriormente desarrolló un postdoctorado en la Universidad de Alaska, en donde pudo especializarse en la evaluación integral de ecosistemas marinos y en sistemas socioecológicos. Recientemente cursó un diplomado en el CIDE sobre gestión de gobierno y políticas públicas y actualmente la doctora Judith pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y labora en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI, bajo el programa Investigadores por México. Su trabajo se enfoca en la investigación y desarrollo de acciones interinstitucionales para el entendimiento y atención integral del fenómeno de las arribazones masivas de sargazo pelágico a las costas mexicanas. Así que muy oportuna, muy pertinente su participación, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, gracias por la presentación, Cristóbal. Abigail, una gran presentación que creo que da un panorama muy completo de lo que está pasando con el sargazo, desde el origen hasta las problemáticas y cómo manejarlo desde la parte de monitoreo, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, bueno, muchas cosas, que ojalá nos dé tiempo de platicar, pero algo que con lo que quisiera empezar es, bueno, primero diciendo, o sea, eso creo que es lo primero que hay que decir. Este es un fenómeno muy reciente. Como bien lo dijo Abigail en su presentación, estamos hablando que en México estas arribazones comenzaron a sentirse de manera muy contundente en el 2015. Y pues estamos hablando que es un periodo de 10 años que se ha desarrollado tecnología, que se ha desarrollado investigación, que se ha desarrollado muchísimo conocimiento, pero también es un problema muy complejo y por lo tanto sigue faltando, ¿no? O sea, sigue faltando más entendimiento del fenómeno. La doctora Abigail nos comentó que existen varias hipótesis o varios factores que pueden explicar este fenómeno. Sin embargo, no tenemos una respuesta específica. No podemos decir es los nutrientes, son los nutrientes, es la temperatura, ¿no? O sea, nos falta todavía más investigación para poder saber muchas cuestiones que nos van a ayudar en el futuro a mejorar cómo podemos adaptarnos y hacer frente a este fenómeno. Y bueno, ahora sí, una de las cosas que se me hizo muy interesante, Avi, en la gráfica que mostraste sobre cómo se van viendo estos arribazones en el tiempo,
se me hace muy claro, ¿no? O sea, 2015, 2018, 2022 y 2025. Entonces estamos viendo claramente cada 3 años, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué cada 3 años? ¿Es fortuito o hay algo que esté pasando cada 3 años, ¿no? Esa sería como mi primera inquietud que inmediatamente vi y dije, ahí hay algo, ¿no? No creo que sea fortuito. Sí, pues yo esa hipótesis la lancé en el 2022, ¿no? Cuando dije, bueno, esto está pareciendo que es un ciclo de cada 3 años. Es difícil, ¿no? La novedad del fenómeno en estas magnitudes, pues no nos da chance, ¿no? De ir más atrás en la historia, ¿no? Tenemos solamente este periodo, pero ya va siendo claro cada 3 años. Y entonces por eso lanzo esta hipótesis que pues ojalá que la vida me dé oportunidad de probarla para descartarla o no, pues que a final de cuentas es el tiempo que le toma, que le tomaría a una partícula darle la vuelta a todo el Atlántico y regresar otra vez. Entonces, otra vez, insisto, no es una hipótesis que esté probada ni que tenga yo a la mano, pero a final de cuentas el Atlántico es, lo voy a decir, es una cuencota, ¿no? Es una cuenca, es un cuerpo de agua que tiene un límite y que circula, ¿no? O sea, las cosas circulan y regresan, ¿no? Mucho de lo que tiran, de la basura esta que llega inclusive podemos casi decir o pensar que fue algo que alguien tiró hace 3 años en el mismo lugar y que un día le regresó. No sé si vieron lo que pasó en La Paz, pero bueno, me llama mucho la atención, ¿no? Que sí tiene una coincidencia con el tiempo que una partícula tardaría en recorrer todo el Atlántico. Entonces, no lo sé, pero tiene esta ciclicidad, ¿no? De parecer que una gran mancha de sargazo le está dando la vuelta al Atlántico, regresa. Entonces, y cada vez regresa más grande, ¿no? Entonces, ¿no? Como bien lo dijiste, no entendemos mucho, todas las preguntas están abiertas y pues puede ser que este desprendimiento del que se habla, del que se hipotetiza, pues un día se desprendió y ya nada más está acá, paseándose y alimentándose y creciendo. No lo sé. Está, ahí tenemos un buen punto para discutir y a donde podemos enfocar esfuerzos de investigación. Hice una gran hipótesis para investigar. También, Adi, te quería comentar que, bueno, comentarte a ti al público, bueno, tú ya lo sabes, obviamente, pero comentarles que recientemente, a inicios de agosto, se declaró el sargazo como un recurso pesquero Ujú. dentro de la Carta Nacional Pesquera. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cambia, digamos, mucho de lo que se podía hacer antes y de lo que podemos hacer ahora para manejarlo. Antes, recogerlo en mar era muy complicado, tenías que pedir permiso, tardaban mucho en darte el permiso, digamos, no era fácil ni siquiera para los propios investigadores poder obtener el sargazo del mar. Ahorita con esta integración del sargazo a la Carta Nacional Pesquera, pues se vuelve como cualquier pez, recurso que sacas del agua, ¿no? Entonces solo necesitas un permiso de pesca que se obtiene directamente en Conapesca, ¿no? Y ya, y puedes obtener la cantidad de sargazo que quieras. Ahorita en este momento hay una cuota máxima anual de casi 1 millón de toneladas, que pues es enorme, ¿no? Entonces, básicamente, se puede sacar el sargazo que Saca uno quiera, todo. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, traigo a colación lo de la Carta Nacional Pesquera, porque eso significa que podemos empezar a pensar que la mayoría de los esfuerzos de manejo van a estar enfocados o tendrían que estar enfocados en recoger el sargazo antes de que llegue a la costa. Eh, Bajo toda esta óptica que nos diste de la importancia que tiene el sargazo en el mar, ¿cómo podemos hacer una balanza entre el sargazo que vamos a quitar, ¿no? Y los efectos ambientales que se pudieran estar causando por quitar ese sargazo, pero a la vez, ¿no? No Disminuir queremos los que llegue a la costa. impactos. Entonces, ahí, ¿cómo podemos jugar con ese balance de beneficios y de
Qué mala eres, Judith, me la echaste durísima. Es es la pregunta del millón. De hecho, fueron discusiones largas con colegas que, pues nosotros empezamos a trabajar con el monitoreo de sargazo porque trabajábamos con tortugas marinas. Queríamos saber en dónde estaban las balsas de sargazo para asumir que ahí había tortugas que han nacido a lo largo de todo el Caribe, porque se hipotetiza que las tortuguitas, una vez que salen al mar y que se integran al océano, buscan estas balsas de sargazo como un refugio. Entonces, cuando empezaron a hablar de recolectar el sargazo en agua, en mar abierto, pues lo primero que pensé y me preocupé fue por las tortugas y luego saber que además ahí habitan muchísimas especies que son también de interés para la alimentación, para la conservación, pues es un balance que al menos sale un poco de mi expertise, ¿no? Porque pues es un balance que va a ser muy difícil. Yo creo que tiene todo que ver con la distancia a la costa, ¿no? O sea, creo que habría de poner un límite de distancia hacia el mar abierto en donde podemos recolectar el sargazo. Yo a lo que sé de otras investigaciones de colegas es que una vez que el sargazo ya está evidentemente enfilándose a la costa, hay como una migración, ¿no? O sea, los especímenes que puedan estar flotando ahí pueden y tienen la capacidad de soltar el barco, ¿no? O sea, decir, bueno, esto ya se está muriendo, ya va para allá, migran y pueden irse hacia otras condiciones. Entonces, yo creo que ahí el balance tendría que ver y platicar mucho con la gente que trabaja con ecología de especies marinas, encontrar ese buffer, ese espacio en donde todavía no llega a ser un problema en la costa para los arrecifes y para los pastos, y no le quitamos la oportunidad de ser el sargazo este medio de sobrevivencia de especies marinas, y entonces encontrar ahí ese espacio, en donde no sucede ni lo uno ni lo otro, o donde el compromise, el balance entre ambos es mínimo. Ahí implica análisis espaciales, análisis de patrones del sargazo cuando va llegando, y pues el conocimiento profundo de las especies que ahí habitan, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho decir que este fenómeno del sargazo nos va a obligar o nos está obligando a múltiples disciplinas a coordinarnos, porque necesitamos el conocimiento de los físicos, de los biólogos, de los ecólogos, de los sociólogos, de los economistas, de nosotros como geomáticos. Necesitamos meternos todos en una camisa de colaboración para poder llegar a tener estas respuestas, ¿no? Porque, como bien dices, no es un problema fácil. Y además, esta otra frase que me encanta, que está ahí en el texto de mi libro, el capítulo que les compartí, el sargazo siendo el epítome de muchas problemáticas, casi de todas las problemáticas de ambientales mundiales, ¿no? Cambio climático, contaminación, basura, introducción de nutrientes excesivos al mar. Es la combinación ya de todas las cosas, ¿no? Por ahí otros más esotéricos dicen es el mar limpiándose de nosotros. Cambio. No, sí, es una cosa muy compleja, un fenómeno muy complejo y pues se tiene que abordar de manera muy multidisciplinaria y también Sí. interinstitucionalmente y mucha coordinación gubernamental en los tres niveles, ¿no? Que eso ha sido un problema, pues desde que empezó el fenómeno. Es complicada, muy complicada la coordinación. O sea, el municipio, el estado, cada uno tiene sus propias estrategias, la federación tiene su propia estrategia, entonces ha sido complicado llegar hacia un punto en común, ¿no? Otra de las cuestiones bien interesantes que mencionaste, Avi, fue uno de los mapas que mostraste donde venía el esfuerzo de la Marina para recoger el sargazo. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención
es que los esfuerzos se ven claramente enfocados a zonas turísticas, a lo que es el norte de Quintana Roo. Sin embargo, los impactos, como bien también en tus mapas se veía muy claro, pues van a empezar desde el sur de Quintana Roo, ¿no? Desde Xcalac. Entonces, no tenemos, imaginemos que se recogen ciertas toneladas de sargazo en el norte de Quintana Roo, en Cancún, en Playa del Carmen, en Puerto Morelos. A lo mejor lo que se recoge es mínimo, pero hay una limpieza constante de playas, ¿no? Para evitar estos impactos. Sobre todo creo que aquí se piensa en evitar impactos al turismo, no tanto evitar impactos ambientales, ¿no? Pero imaginemos qué es lo que está pasando en las zonas del sur, qué está pasando en Mahahual, qué está pasando en Siancán, zonas en donde no hay ningún tipo de ayuda, nadie está recogiendo el sargazo, el proceso se acumula, se acumula, se acumula y no sabemos cuál es el real impacto ambiental. Y estamos hablando de zonas muy poco pobladas o zonas en donde no hay ningún tipo de población o zonas marinas protegidas o pueblos pescadores, ¿no? Están los pescadores ahí viviendo con el sargazo sin nadie que lo recoja. Entonces, todos estos impactos son, no lo sabemos, ¿no? No. En este sentido, Avi, ¿crees que sea posible? Digo, no sé si nos tome 5 o 10 años o va a ser muy complicado, pero desarrollar realmente un sistema de monitoreo y de alerta temprana, no solo para la zona norte del estado, sino para toda la costa de Quintana Roo. Es un reto por demás bastante complicado de alcanzar porque las observaciones que podemos hacer en una zona remota van a depender totalmente de los satélites, o más bien dependen totalmente de los satélites. Y una de las cosas que he tratado de visibilizar mucho es que los satélites tienen sus limitantes en cuanto al espacio y al tiempo que podemos observarlo. Y para esta escala, digamos, ya quiero ver lo que está sucediendo en la costa, quiero ver las acumulaciones, los impactos ya a un nivel muy, muy, muy costero. Los satélites a los que tenemos acceso de manera gratuita no nos dan la fineza para conocer estas zonas. Y entonces, pues tendríamos que recurrir a insumos que son más costosos, como imágenes satelitales de paga, ¿no? En donde pues sí tenemos una resolución importante, pero que no hay dinero que alcance, al menos no del gobierno, para estar pagando imágenes satelitales de muy alta resolución. No podemos instalar cámaras porque pues no hay ni siquiera instalaciones humanas en donde las podamos poner. Estamos hablando que hay zonas en las que no hay caminos. Hemos intentado poner, por ejemplo, radares, ¿no? Se hizo un esfuerzo muy grande por colocar 2 radares en Mahahual y el esfuerzo está, pero es muy difícil sostenerlo porque se va la luz, porque se va el internet, porque llega la tormenta y se cae todo y volver a ponerlo es difícil acceder. Entonces, definitivamente el sur del Caribe mexicano es una de mis principales preocupaciones, no porque el norte no lo sea, pero sé que hay muchos ojos y que hay mucha gente trabajando en el norte, pero pensar en Chinchorro, en Mahahual, en Escalac, en Siancán, pues sí, se me llenan los ojitos de lágrimas de pensar en que es realmente complicado, pues llegar allá, tanto para monitoreo, ¿no? Y digamos que ese es el menor de los problemas, como para la atención, para la contención y eventualmente una remediación. La verdad es que se queda tan lejos de las capacidades que podemos tener, inclusive que tuviéramos todos los recursos del país para contenderlo, no habría manos, ni siquiera hay caminos para llegar, ¿no? Entonces, pues sí es una historia que nos llena de preocupación y que lo que podemos abogar, o desde mi muy humilde punto de vista, es a tratar de disminuir la circulación. O sea, va a llegar un momento en que necesitemos disminuir la cantidad de sargazo que circula en el Atlántico para tratar de pensar en que sea menos la cantidad de lo que llega a las costas, pues sí, del Caribe, del sur del Caribe mexicano, pero pues también de muchas islas, islas caribeñas que tampoco tienen tantos recursos para poder atender sus playas, ¿no?
sus playas, sus ecosistemas también importantes. Entonces, la apuesta como con cambio climático es a tratar de mitigar, pero también no perder de vista que tenemos una deuda fuerte con también disminuir el efecto, también disminuir, o sea, sí, sí estamos aumentando la temperatura, pero necesitamos insistir con nuestros gobiernos de que no podemos quitar el dedo del renglón con disminuir, disminuir emisiones de efecto invernadero, disminuir escorrentías de nutrientes al mar, o sea, eso es una deuda que tienen todos los países de manejar sus residuos. Sus residuos de las industrias agrícolas, todos estos residuos sobrecargados de nutrientes, malos manejos del agua residuales. Esta es una deuda que los países de todo el mundo necesitan atender porque es o sea, va a ser en algún momento más fácil inclusive pensar en disminuir esas descargas que atender todas las playas y todos los ecosistemas que están siendo impactados por el sargazo. Entonces, pues todas esas preguntas tenemos para atender como temas de investigación y pues sí, un llamado también a la Secretaría de este país, a la Secretaría de Ciencia de este país y de todos los otros países. Se requiere invertir en investigación de sargazo. Hay muchas preguntas abiertas que si no atendemos, pues vamos a seguir dando bandazos de, ay, ahora sí, ahora asado. Necesitamos invertir también en investigación. Sí, justamente, Avi, lo que se está tratando de hacer desde la CCT es justamente coordinación de capacidades nacionales, ¿no? O sea, qué es lo que ya se tiene, con qué contamos y a ver qué podemos hacer con eso que ya se tiene, además de obviamente estar impulsando todo lo demás que necesitamos seguir conociendo, ¿no? Entonces, como bien dijiste, en el caso de monitoreo, bueno, ya tenemos ciertos sistemas operacionales funcionando, ¿no? ¿Cómo podemos integrarlos y tener herramientas que nos permitan ya mitigar un poco más la problemática, ¿no? Y que no estemos año con año, bueno, ni siquiera nosotros, porque nosotros no vivimos en la costa, pero por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a entrevistar a la gente, a ver qué es lo que está pasando y es de verdad un sufrimiento y un impacto en la calidad de la vida de las personas que no nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, creo que ya es momento de utilizar las herramientas con las que ya contamos para que se vuelvan una cuestión que ayude a las comunidades que están afectadas. Totalmente. Bueno, Cristóbal, quiero ver Pues, si nos prestas medio segundo. Quiero presumir el libro que acaba de salir. No sí. alcanzábamos a meterlo como parte de la literatura, socializar como parte de este seminario, pero ya salió. Este, ya salió, ya lo tenemos por fin disponible. No sé, Judith, si tienes por ahí el link, pero sí quería hacer este reconocimiento a la doctora Judith, a la doctora Edith por este esfuerzo que hicieron para sacar esta obra. Es una compilación de varios capítulos que hace una revisión de los esfuerzos que se han hecho en México para el manejo de las arribaciones de sargazo, ¿no? Entonces aquí, bueno, tenemos la fortuna de participar con el capítulo de monitoreo de alertamiento temprano, pero hay un montón de información bien valiosa para los que estén interesados en conocer un poco más, ¿no? Sí, Este, perfecto. pues bueno. Sí, pues si nos pasan el enlace, pues, con mucho gusto también lo compartimos. Lo podemos dejar en los comentarios de la transmisión. Y Sí. bueno, pues si quieren de una vez, pues ya aprovecho para pasar a la siguiente parte del seminario, que pues ya serían las preguntas que pueda haber por parte del público. Seguro hay gente aquí en el Zoom que tiene comentarios, preguntas, que ahorita las haremos. Mientras tanto, de una vez, pues una pregunta muy puntual que ya nos pusieron en el Facebook, de Rafael Díaz Barriga, que pregunta a ver si tienen esta información. Para el caso del Caribe mexicano, ¿cuánto cuesta al sector público o privado el manejo, o transferencia, depósito de 1 tonelada de sargazo? Es una pregunta así como, no sé si cuentan con esa información. Yo no tengo el dato como un número.
sé de una asociación que lo hace para su sector, pues tiene un sector de playa. Estamos hablando de varias, voy a decir, decenas de miles de pesos al día. Al menos tengo el dato en la memoria, perdón, no es mi especialidad, pero tal vez Judith sí, que les costó del orden de 3 millones poner su sitio de contención, o sea, su sitio temporal de almacenamiento y limpieza. Tienen unas estructuras ahí para que lo recolectan, lo filtran, lo manejan. Entonces, representa varios cientos de miles de pesos al año, tal vez varios cientos de miles, estoy segura que sí representa para un particular hacer el manejo de sus arribasores. No sé, Judith, si tú tienes, creo que por ahí tal vez tenías algo más. Sí, acaba de salir hace más o menos como un año un artículo de la doctora Rosa Rodríguez Martínez, que justamente da esas cifras, ¿no? Cuánto le cuesta, sobre todo al sector hotelero, hacer la limpieza de sus playas, ¿no? Si no me equivoco, estamos hablando de que les cuesta $1 millón anuales por limpiar 1 kilómetro lineal de playa. Entonces, son cantidades exorbitantes de dinero que los hoteleros se gastan para poder pues, aminorar en lo más posible este problema. Por eso es que ahorita en Quintana Roo se está apoyando muchísimo, está empujando mucho la cuestión de poder recoger el sargazo en el mar y aprovecharlo, ¿no? O sea, ya que no sea nada más un residuo que se recoge y se va a un sitio de disposición, y lo pongo entre comillas porque además hay muchos problemas de que no se va a un sitio de disposición, sino se va al mangle, se va a la selva y contamina. Y lo que decía Abigail de los lixiviados, ¿no? Contaminan los mantos freáticos. Entonces es una problemática muy grande y ahorita se está tratando de ya no hacer eso, de no enfocar los esfuerzos en limpiar el sargazo que ya llegó, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y luego está, perdón, me acordé también del costo de las barreras, ¿no? O sea, poner también 1 kilómetro de barrera está también del orden de los millones. Y requiere mantenimiento, y además la legislación, bueno, la reglamentación ahorita es que la tienen que poner y la tienen que quitar, y cada que la ponen y cada que la quitan es un costo y hay que mantenerla. Entonces sí estamos hablando de millones de pesos para un particular. Y no, pues sí es un problema muy complejo, ¿no? Que no sé si se ha dimensionado de la forma en la en la que se debe. Bueno, aquí al doctor Simón Lucatello lo tenemos, si quiere, creo que quiere hacer una pregunta. Entonces, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchos saludos a todos. Es un enorme gusto escucharlas y súper felicidades por todo lo que están haciendo. Bueno, yo soy profesor ahí en el Instituto Mora, aquí en la Ciudad de México, en Centro C-City, y también estoy en el IPCC como coordinador líder, autor del... Fui en el AR6 del anterior reporte y ahora en el nuevo que estamos empezando a trabajar. Y justo en el capítulo de América del Norte digo teníamos porque me da muchísimo gusto que haya este libro que están publicando, un vacío de literatura enorme sobre el tema del sargazo. Una colega de la NOAA allá en Estados Unidos la última vez que nos vimos, bueno, platicó, ellos están monitoreando con un proyecto y tienen también fondos ahí, aparte de todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Pero están interesados en seguir trabajando y lo menciono porque sí necesitamos en el grupo de trabajo sobre vulnerabilidad de riesgo de cambio climático hablar mucho más y de manera robusta científica sobre el tema del sargazo. Entonces, una invitación a que nos manden toda la información, por favor, obviamente, y luego yo estoy tomando nota y ojalá haya posibilidad de tener autores contribuyentes, ¿no? Para reporte y que los invitemos a que puedan sí, trabajar con nosotros en el reporte, ¿no? Pero mi pregunta concreta era la siguiente. El gobierno de México ahora vía Semarnat, como están haciendo la séptima comunicación de Naciones Unidas para el cambio climático, ¿no? El acuerdo global que hay sobre clima y están comunicando ahora sí los avances en términos nacionales de mitigación y adaptación. No hay nada sobre sargazo. Entonces, yo ahorita escuchándolas también quería saber si tienen algún vínculo o si saben o si hay manera de que hagamos, digamos, alguna presión para que en estas comunicaciones importantes que luego circulan a nivel global
puedan tener impacto el discurso ¿no? Si quieres, del problema por un lado, pero tal vez enfocado más desde la cuestión de clima, ¿no? Que es lo que un poco nos interesa más. No sé qué opinan, si interesa o si están participando en algunos foros en ese sentido, ¿no? Lo planteo porque me parece súper importante que este tema esté ahí en la agenda científica global. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Y luego, perdón, no tengo, no sé por qué mi video no funciona, pero les paso si quieren mi correo y creo que con algunos ya coincidimos y nos vimos, pero le dejo mi correo para que estemos en contacto, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, no sé si quieran comentar algo, Abigail o Judith también. Yo, Sí, yo le picharía la pregunta a Judith porque digamos que ya desde el gobierno ella creo que está más cerca de las iniciativas, ¿no? sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente se está trabajando desde el nivel federal. Ignoro un poco la cuestión de qué cosas llegan a estos niveles internacionales y cuáles son, o por qué unas cosas sí llegan y otras no. Pero sí podría decir que desde Semarnat, obviamente, es una de sus líneas de trabajo muy fuertes actualmente, todo el tema del sargazo. Ellos son los que se están encargando, pues de muchas cuestiones, incluyendo la posible instalación y construcción de un parque de economía circular en Quintana Roo, en donde se pretende justamente que ya se convierta en un lugar que se pueda procesar el sargazo de manera, pues ya a un nivel industrial, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las iniciativas que se están haciendo desde las diversas secretarías, obviamente lo que les comentaba hace rato de la SADER, a través de INIPAS, que se declaró el sargazo en la Carta Nacional Pesquera. Eso también ha sido un esfuerzo muy importante desde el gobierno federal. Y bueno, una serie de iniciativas. También nosotros aquí en la CECIT estamos coordinando, bueno, se está coordinando también las cuestiones internacionales, ¿no? Para que los países nos integremos, ¿no? O sea, Claro, esto también es un fenómeno regional completamente, que se tiene que aproximar desde una perspectiva regional y de cooperación internacional, porque si no, difícilmente se va a avanzar en un camino apropiado, ¿no? Entonces, claro. también se está definitivamente viendo eso. Solo quisiera completar digo, no, ni completar, ¿no? Dar la perspectiva desde la academia o desde mi función también como punto focal del IODE, de esta iniciativa de intercambio de datos oceanográficos a nivel internacional, pues uno de los retos que tenemos justo de transparentar o de subir lo que se está haciendo en México, que no es poco, ¿no? O sea, sí hay muchísimos grupos de trabajo, al menos en investigación, academia, que Claro, están trabajando para entender y atender el problema del cambio climático, promover soluciones de mitigación, de atención. No estamos logrando, y creo que ese es el reto de México, no, el reto de México no es, creo, desde mi punto de vista, no está tanto en el hacer, hacemos mucho. Lo que no hemos logrado es coordinar las respuestas, coordinar las salidas a que no solamente se queden en el campo académico, sino que podamos abrir esta transferencia de conocimiento para que lo conozca de entrada la sociedad, pero también para que pueda visibilizarse a nivel internacional. Mi experiencia como punto focal del IOD es que allá afuera parece que no estamos haciendo nada porque no logramos capturar en sistemas que sean así como, bueno, tengo esta duda, ¿dónde consulto lo que está pasando? ¿Dónde consulto los datos que se están generando en México? ¿No? Estamos dispersos y entonces no es tanto que no haya, sino cómo le hacemos, y creo que ahí la City tiene también una oportunidad importante. ¿Cómo le hacemos para tener marcos que puedan aglomerar al menos desde visibilizar lo que está sucediendo en el país, que realmente no es poco, ¿no? Nomás quería hacer ese comercial también de que creo que ahí vamos a estar trabajando duro para poder promover plataformas, ¿no? Que sean de consulta fácil, que sea
fácil visibilizar lo que México está haciendo en muchos sentidos, incluyendo cambio climático. Sí. Bueno, muchas gracias. Simón, ¿no quieres decir algo más? No, 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 muchísimas gracias. Tomo nota y sí, los esfuerzos de articulación de estas cosas son enormes y descubres cada vez, o sea, sabía obviamente, ¿no? Que había redes que trabajaban, no me lo imaginaba que venía por la Asociación Mexicana del Caribe, fantástico. No, me parece súper bien. Hace que 4 o 5 años hicimos un foro también en un evento que hicimos justo en el instituto sobre, no el sargazo, pero todo el tema clima en el Caribe, vulnerabilidad de las islas, etcétera. Y sí, este es un tema y los foros, como ven, también somos siempre poquitos desafortunadamente, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo para seguir con esto y amplificarlo, ¿no? Y creo que sí, la dimensión internacional, como se decía en este momento, es importante a pesar de toda la coyuntura, ¿no? Que hay en particular en América del Norte, pero nada más, eso y sí invitarlos a que, bueno, participemos y luego si tienen también literatura como en este caso, no fresca, avanzada, para que la podamos reportar en esos ejercicios de evaluación, ¿no? De información que hay a nivel global es súper relevante, porque sí, como dice Abigail, se está haciendo muchísimo en México, pero no se sabe a veces, ¿no? O más bien no está articulado en estas redes de grupos de expertos a veces que se necesitan en estos temas, ¿no? O son reactivas de política pública siempre, ¿no? Pasa el desastre y ahí pues entramos a reaccionar con algo, ¿no? Claro. Pero sí, sí, ese es el tema. Pero muchísimas gracias y nuevamente felicidades. Bueno, Gracias, Estamos, gracias. estamos en contacto. Ujú. Por bueno, favor, pues sí, por ahí hacemos llegar, fluir un poco más la información. No más quiero también comentar esto, pues sí, andamos con problemas con el norte, pero creo que es el momento de pues, voltear a ver al sur. Está- Claro, claro. Quiero decirlo así, ¿no? Este es momento de voltear a Sí, ver sí. al sur, de hermanarnos con países como Colombia, Brasil, Chile, que tenemos tantas comunalidades y que por estar viendo para arriba nos perdemos del abajo, del sur global, que pues, somos latinos, ¿no? Entonces, Ujú, claro. ahí hay un, también un reto y un tema para todos. así Claro. es. Como dicen, ¿no? El norte es el sur ahora. Y Entonces, bueno, sí, lo volteamos. totalmente, totalmente. Bueno, pues yo nada más quiero yo sí hacer otra pregunta también, para Abigail. Bueno, nada más comentar, bueno, sobre la pregunta que hicieron hace rato en Facebook, también pidió si le pueden pasar el dato del estudio que comentó la doctora Judith, si quieren luego nos comparte también y lo compartimos también ahí en el Facebook. Bueno, pues creo que sí es un problema, pues bien, bueno, más pues grande y grave, pues también que nos invita a pensar en el Caribe como región, ¿no? O sea, porque sí es un problema que compartimos. Y pues no sé bien qué se ha hecho en otros países. Hace rato nos comentabas que pues en algunos lados tienen todavía menos recursos, ¿no? Entonces es más difícil. Pero bueno, la pregunta que yo quiero hacer, pensando ya un poco en este ejercicio interdisciplinario, pues o sea, disciplinas yo entiendo que es científicas más biología, lo que tú haces, ¿no? Pues como que sí es más obvia el diálogo que debe haber y la interacción. Pero en ciencias sociales, las humanidades, digamos, ¿cómo se puede abordar o qué pueden aportar según tu perspectiva para resolver este problema? Porque, digamos, es un problema que, como bien nos has mostrado, pues tiene impactos, además de los ambientales y además de, no sé, el turístico, que es como el que más suena, ¿no? Y más conocemos, pues tiene impactos tierra adentro, ¿no? O sea, como que no solo en la costa y las comunidades pesqueras que mencionaba también Judith, sino pues tierra adentro, ¿no? O sea, en todo el estado de Quintana Roo, aquí en Yucatán, pues es algo que tiene estos problemas, ¿no? Entonces, yo siento que las ciencias sociales, las humanidades podríamos aportar, pero no sé ustedes, tú, Abigail en particular, ¿qué crees que puedan aportar estas otras disciplinas? No, ahí tenemos una deuda que creo que no hemos solventado. Necesitamos a la comunidad de las ciencias sociales interactuando con las comunidades de costeras, de tierra adentro, porque es importante de entrada visibilizar, entender cómo están viviendo ellos, ¿no? Digo, Judith ahorita lo mencionaba. En el momento que vas y le preguntas ahí de casualidad a la gente que está literalmente fumándose el problema,
Estamos hablando de impactos en su calidad de vida en varios, o sea, en varios niveles, o sea, incluyendo su salud en el largo plazo. Entonces, yo no sé, a lo mejor Judith sí lo tiene más claro, creo que se nos escapó, pero no sé si haya gente de las ciencias sociales tratando de entender lo que está pasando con las comunidades humanas costeras, ¿no? Es bien importante que desde estas disciplinas se pueda visibilizar, porque creo que desde ahí también puede venir una presión hacia los gobiernos de todos los niveles de cuáles están siendo las afectaciones en todos los niveles de la gente. O sea, porque lo estamos viendo desde un punto de vista y desafortunadamente nos mueve el dinero o el dinero hace que se muevan cosas y entonces por eso está muy enfocado a las zonas turísticas y de repente me choca, pero bueno, pasa que no les importa tanto que el pasto marino se esté muriendo, lo que les importa es que el agua esté café. Y bueno, pues si van a atender que el agua esté café, pues ojalá que lo atiendan por vista, pero pues lo que no se está escuchando es a las comunidades que viven ahí, a las comunidades que viven de sus playas, que viven de sus recursos pesqueros y lo que las implicaciones, y eso también es una deuda social que tenemos muy fuerte, que es donde yo invito a los a los que hacen estos estudios, no hemos logrado como estudiosa de los mares. Creo que México tiene una deuda muy fuerte que no hemos logrado visibilizar hacia el resto del país la importancia que tienen nuestros mares y nuestras costas para nuestro bienestar en el largo plazo. O sea, los mares y las costas hacen al continente, a la tierra adentro, lo que es. Si no tenemos mares saludables, si no tenemos costas saludables, se compromete el bienestar económico, social, de largo plazo de todas las comunidades, no importa a la altura a la que estés. Entonces, creo que desde las ciencias sociales hay una gran oportunidad de acercarse a las ciencias oceánicas para poder visibilizar por qué los problemas de la costa y del mar pueden impactar a tu calidad de vida, no importa en dónde estés, ¿no? Y vamos desde los efectos económicos, que bueno, pues el Caribe, el Caribe mexicano norte, que produce una muy buena cantidad del PIB, que si se disminuye ese ingreso, pues nos afecta a todos. Desde la parte económica, de la parte del bienestar del escénico, pero también es importante, y eso sí que, qué bueno que haces esta pregunta, me parece fundamental que las ciencias sociales se acerquen al mar, porque esta incorporación de por qué me debería de importar el bienestar y la salud de los mares, por qué me debería importar si yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Vivo lejos, ni me gusta ir a la playa, hace mucho calor, no se termina ahí la historia, ¿no? Entonces, así es, sí es una invitación abierta a que al menos nos ayuden a entender cómo poder transportar ese conocimiento a las sociedades en general. Entenderlo, difundirlo, incorporarlo a la sociedad. Desde mi ignorancia, creo que ahí hay un gran reto. Sí, 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 si así me es. permites, Sí, Cristóbal, claro. Ujú. nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de liderar justamente un proyecto de investigación hace 2 años sobre Ah, conocimiento local y perspectiva de las comunidades costeras sobre la cuestión del sargazo. Entonces, lo que hicimos fue pues ir a comunidades desde el norte de Quintana Roo hasta el sur y hacer una serie de preguntas que nos dieran indicaciones de no solamente de lo que está pasando con el bienestar humano, con la calidad de vida de las personas, sino para entender también la parte de conocimiento local. El conocimiento local es el conocimiento que tienen las personas que viven en un lugar y que adquieren por estar viviendo y conviviendo con ese ecosistema, con ese microecosistema por años, ¿no? Y entonces las personas te empiezan a decir ciertas cosas que a ti como investigador te pueden dar una pauta de hacia dónde tienes que ir, entender cómo puedes responder esas preguntas a través de la investigación científica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubieron de las muchas cosas interesantes que se sacaron de ese proyecto, que hay un artículo publicado que se los hago pasar con mucho gusto, pero también
un capítulo en el libro que comentaba Abigail. No, pues digamos que los tres aspectos de bienestar que más se están mencionando son economía, ambiente y salud, ¿no? Entonces, las comunidades nos están diciendo que están viendo un detrimento en la salud, que están viendo un detrimento en su ecosistema, que están viendo un detrimento en su economía y lo están asociando a estos agresores, ¿no? Por ejemplo, nada más para darles un ejemplo de alguna cuestión que nos dijeron, ¿no? Nos dijeron, los pescadores, ¿no? Nosotros tenemos que estar comprando aparatos electrónicos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque viven enfrente de la costa, se libera el ácido sulfídrico y el ácido sulfídrico, pues es un corrosivo, ¿no? Y entonces se empieza a corroer los aparatos electrónicos de los pueblos pesqueros que viven ahí. Y entonces me dicen, es que a cada rato se me descompone el refri, se me descompone la tele, se me descompone el radio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, no las, como que no las puedes ver hasta que te lo dicen y entonces tú como científico ya tienes la obligación de, ok, tengo que investigar cuál es el impacto del ácido sulfídrico, de estos gases tóxicos que libera el sargazo en la salud, en la calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que sigamos haciendo este tipo de estudios, ya empiezan a proliferar, ya empiezan a ser más eh, variados y mayores en número, pero sí tiene que ser una línea ya constante de investigación que no se separe de las otras áreas, ¿no? Así es. Sí, pues, de hecho, bueno, hablando de esto, Gabriel Macías, un investigador de aquí del CIESAS Peninsular, de hecho, recomienda, bueno, además de felicitar por la presentación, sí se mencionó el tema de la influencia de la corriente del Golfo y recomienda un libro muy interesante como historiador de Stan Ulansky que se llama La corriente del Golfo, la increíble historia del río que cruza el mar. Entonces menciona muchos de estos temas, ¿no? De los que nos hablaste hoy, del arrastre de especies marinas y la influencia para la colonización de América y superficialmente el arrastre del sargazo. Entonces sí, sí tenemos seguramente mucho de qué dialogar, ¿no? Y bueno, esta es una oportunidad que yo creo que se ha presentado y la hemos aprovechado bien, yo creo. Bueno, entonces, no sé si queda algún otro comentario que quieran hacer, Judith, Abigail, los que están aquí. em, Algo Pues para comentarles. aprovechar el espacio. Muchas gracias a todos por la atención, por las felicitaciones. Es un placer poder dialogar desde otra perspectiva. Creo que esta invitación a un lugar que además no es cómodo, porque entonces tenemos que, no voy a hablar de los satélites y de las imágenes. Hay que hablar de otra cosa, hay que ir más a ver el problema desde afuera, ¿no? Nos invita y yo agradezco muchísimo esta invitación porque nos lleva a esta reflexión de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, tengo abiertos el Python y el R y estoy haciendo ahí multiplicaciones, divisiones y peleándome con las imágenes satelitales y recordar por qué estoy haciendo eso, por qué me saca canas verdes que el script no corra porque hay un problema más grande y que se ancla en toda esta realidad, ¿no? Me ha invitado y esta discusión viva, pues hace a mí me da esta reflexión, ¿no? De, ok, me estoy peleando con el script porque hay un problema, hay una situación que atender. Entonces, muchas gracias por eso, Cristóbal, de verdad, por tu paciencia, por tu invitación y pues bueno, abiertos a la presentación del libro en el Instituto Mora. Este, Sí. ojalá que sea, por supuesto que nos daría muchísimo gusto, bueno, al menos a mí, por supuesto a las autoras, seguramente. Así es, sí. Sí, pues de hecho, bueno, aprovecho también yo el anuncio para nuestras jornadas del libro caribeño que se van a llevar a cabo en noviembre, justo en el Instituto Mora. Ya será la convocatoria, pero quizá podríamos ver si incluso ahí también presentar este libro, ¿no? En el mes de noviembre. Pero bueno, pues nada más, yo igual les agradezco mucho, Abigail, Judith, su presencia. Realmente fue una presentación muy, muy interesante y además, pues sí, que nos invita a reflexionar los que estamos metidos en otros temas, otras disciplinas, pues creo que es bastante saludable
meternos también en estas preocupaciones. Bueno, las puertas de la MEC obviamente están abiertas para ustedes siempre, así que muchas gracias. Y bueno, entonces, pues ya nada más para cerrar esta sesión, les invitamos a quienes nos ven para que nos sigan en nuestras redes de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. También les adelanto nuestra próxima sesión del seminario que va a ser el último viernes de noviembre, el 28 de noviembre, para que nos acompañen. Ya pondremos nuestros carteles respectivos. Pero bueno, pues aquí dejamos la sesión y muchas gracias de nuevo a todas y a todos por estar aquí. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias a todos. Saludos, saludos a todos, bye bye, bye. Bye.